El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Junto con Jesús iba un gran gentío, y él, dándose vuelta, les dijo: cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? No sea que una vez puestos los cimientos no pueda acabar y todos los que lo vean se rían de él diciendo: este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿Y qué ley y qué rey, cuando sale en campaña contra otro, no se siente antes a considerar si con 10.000 hombres puede enfrentar al que viene contra él con 20.000? Por el contrario, mientras el otro rey todavía está lejos, envía una embajada para negociar la paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que las palabras de este Santo Evangelio borren, Señor, todos nuestros pecados. Queridos hermanos en el Señor, Jesús pone dos parábolas acerca de la sabiduría necesaria que debemos tener para llevar adelante una obra. Y acá lo pone a nivel práctico, como que lo podríamos tocar, ¿no? Edificar, dice, una torre y una campaña de un rey contra otro, ¿no? Y bueno, tenemos que tener esa sabiduría para ver cómo hacemos esto. Pero también tenemos varias ideas de lo que es la sabiduría. No hace falta por de pronto contratar un sabio para hacer una casa. Uno contrata a un ingeniero, un constructor, un maestro mayor de obra, un albañil, y vamos andando. Pero acá el tema de la sabiduría también va por otro lado, ¿no? Por otro lado. Entonces habla de hacer cálculos y previsiones para hacer la obra, que más que hacer una torre, como dice aquí el Evangelio, se trata de lo anterior, ¿no? Es decir, en esa casa de muchos pisos, donde coloco a Dios, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, mi vida, mis bienes, ¿no? Esa es la torre la cual vamos a edificar, y por lo cual necesitamos la sabiduría y también la prudencia, las dos virtudes a tener en cuenta para hacer esa obra, porque puede resonar un poco drástica la propuesta de Jesús, ¿no? Cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre. Todos amamos mucho al papá y a la mamá. ¿Por qué hay que amar más a Dios? Justamente porque es Dios. No significa no amar al papá y a la mamá, significa amarlo en el lugar que corresponde, a Dios en el lugar que corresponde, a mis hermanos, a mí, la creación, etcétera. Entonces, buscar desde la prudencia ese justo medio para esa construcción que yo voy a hacer de mi relación con Dios. Porque a todo esto, dice Jesús, cualquiera que venga a mí.
pero puede ser que haya gente que se lo haya encontrado ese día y que en ese gentío que lo seguía, o puede ser gente que ya lo conocía de antes. Entonces tengo que saber a qué me estoy arriesgando con este seguimiento de Jesús. Entonces pone ahí algunas condiciones para ser su discípulo, ¿no? O sea, ponerlo a él como objetivo y vamos caminando. ¿Y por qué no, en vez de hacer esta diferencia entre Dios y mi padre, mi madre, mis hermanos y yo y mis bienes, por qué no caminamos todos juntos con el Señor y nos ahorramos la discusión? Y le agrega el tema de la cruz, ¿no? Porque parte de todo esto puede ser una cruz. Fíjense que cuando alguien diga acá, bueno, yo opto por Jesús, puede ser que el papá, la mamá, un hermano no estén de acuerdo y aparece una cruz ahí. Entonces dice, el que no carga con esa cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Es decir, en la vida no todo me va a salir redondito. Y esa es la cruz, ¿no? Eso que me molesta, dicen los santos. Entonces nosotros lo aplicamos esto a la obra de nuestra vida, la torre de nuestra vida, el combate de nuestra vida, el seguimiento de Jesús, el seguimiento de Jesús. Fíjense qué interesante lo que plantea la primera lectura del libro de la sabiduría. Dice, ¿qué hombre puede conocer los designios de Dios o hacerse una idea de lo que quiere el Señor? En otro texto va a decir, ¿con quién se aconsejó Dios para crear el mundo? ¿A quién le pidió un consejo? ¿No? ¿Quién fue su maestro? ¿No? Entonces, ¿qué hombre puede conocer los designios de Dios? No sabemos qué va a hacer Dios mañana, ni enseguida. No sabíamos que íbamos a nacer, no sabemos cuándo vamos a morir. Cuando somos niños no sabemos nuestra vocación. Entonces, ¿qué hombre puede conocer los designios de Dios? O hacerse una idea de lo que Dios quiere o de cómo es el Señor. Si nosotros le preguntamos a un niñito de catecismo, a lo mejor del colegio, de la parroquia, que dibuje al Padre, a Dios Padre, y va a dibujar un abuelito, seguramente. Y si le pedimos que dibuje a Jesús, va a dibujar un hombre joven con una cruz. Y si le pedimos que dibuje el Espíritu Santo, una paloma. Son las ideas que tienen y que quizás también nosotros las tenemos. Pero el tema es cuál es la idea verdadera de Dios. ¿Qué idea me hago yo de Dios? ¿Cómo es Dios para mí? Y eso no me lo cuenten, ¿no? Pero es una experiencia personal de cada uno de ustedes y mía, ¿no? Dicen que los filósofos antiguos se sentaban debajo de una higuera a reflexionar. Y dicen también que cuando Jesús se encuentra con Bartolomé, Natanael, que estaba reflexionando sobre la palabra de Dios, lo encuentra, lo llama a ser apóstol, estaba ahí reflexionando debajo de una higuera. Quizás por ahí sería bueno que nosotros encontremos una higuera en nuestra vida, en nuestra casa, u otro árbol, u otra situación para reflexionar sobre cuál es mi idea de Dios. ¿Cómo voy a construir esa torre de mi vida siguiendo a Jesús? Y dice este autor de la Biblia, los pensamientos de los mortales, o sea, nuestros, son indecisos. Indecisos.
los adolescentes son adolescentes. Pero hoy tenemos un caso concreto, ¿no es cierto? Le preguntamos por ahí a un adolescente qué va a hacer cuando sea grande, y dice, voy a ser médico. Y hay adolescentes que sí, que se mantienen en eso. Hay otros que después le preguntan qué va a hacer cuando sea grande, abogado, y al año siguiente le pregunta qué va a hacer cuando sea grande, médico, y al año siguiente qué va a hacer cuando sea grande, ingeniero. Y cuando le pregunta después, no sabe, ¿no? No sabe, son indecisos. Y no es para que lo tomemos a mal, somos seres humanos, no somos Dios. Somos seres humanos, está dentro del plan de ese partido de fútbol. Mientras la pelota no se salga para afuera, vamos bien, y acá vamos bien. Somos mortales, lo aclara acá la palabra de Dios. Los pensamientos de los mortales son indecisos y sus reflexiones son precarias, al lado de la de Dios. O sea que puede venir un sabio y se encuentra con Dios y es precario. Es precario. Porque un cuerpo corruptible pesa sobre el alma y esta morada de arcilla que somos nosotros oprime a la mente con muchas preocupaciones. ¿Quién de nosotros hoy no ha tenido una preocupación? O en esta semana. Ojo, y con muy buena onda, ¿no es cierto? Porque a veces, bueno, la cosa no nos sale. El tema es que no tenemos que exagerar en la preocupación, sino ocuparnos, porque me preocupo y entonces me adelanto o lo exagero y ahí es donde corro peligro de desbarrancarme. Entonces cuando yo me preocupo no veo claro. Cuando yo me ocupo, ahí sí doy rienda suelta a la sabiduría, a la prudencia, puedo reflexionar, buscar a otro, pensar, aconsejarme. Y se pregunta el autor, ¿quién ha explorado lo que está en el cielo? Ninguno de nosotros. ¿Y quién habría conocido tu voluntad si tú mismo no hubieras dado la sabiduría? ¿No? Y al final comenta, por la sabiduría fuimos salvados, con mayúscula, sabiduría, o sea, el Hijo de Dios encarnado en María. Por la sabiduría fuimos salvados, la Pascua. Recordemos aquel caso que siempre se le enseña a los niños, por lo menos en mi época de catecismo, aquel niñito que estaba en la playa tratando de llenar con un baldecito con el agua un pocito, y San Agustín le preguntó qué hacía, y le explica que quiero meter el océano en el pocito, y le dice, imposible. Y el niño le responde, dice, más imposible que tú entiendas el misterio de la Santísima Trinidad, el misterio de Dios. Y esto, creo que lejos de confundir a San Agustín, o a nosotros, nos aclara que debemos tener paz y no meternos en planes que no conocemos. Frecuentemente, dice el comentarista, nos esforzamos, en alcanzar la comprensión de los misterios de Dios, como pasó San Agustín, y no lo logró. O en comprender a Dios mismo, tampoco. San Agustín dice, si yo comprendo a Dios, ese que comprendí no es Dios. No puedo comprenderlo a Dios. Yo puedo aceptar que Dios omnipotente, inmenso, esté dentro mío, que soy finito, en mi corazón, por el bautismo, eso podemos aceptarlo. Pero que yo comprenda a Dios, no. Dios se deja comprender hasta donde nosotros podemos, porque si no, los que perdemos somos nosotros, no Dios. Dios sobrepasa nuestra mente, nuestros conceptos, nuestras capacidades. Lo sobrepasa, entonces no nos conviene. Está bien ese stop que nos pone Dios. Y nada de lo que digamos sobre Él es capaz de definirlo. Por más que venga el teólogo más sabio, nunca lo va a terminar de definir. Quizá el que mejor lo definió, o se acercó a la definición, fue San Juan, en la primera carta,
en el capítulo 4, versículo 8, cuando dice Deus caritas est, Dios es amor. Quizá eso es lo más cercano que tenemos, ¿no? Por supuesto, Jesús revela una serie de cosas, ¿no es cierto?, pero siempre un acercamiento. No tenemos a Dios enfrente, porque es como enfrentarnos con el sol, nos quema. Esperaremos al día del juicio final por la tarde para entender algunas cosas de esto, ¿no? Entonces, nada de lo que digamos sobre Dios es capaz de definirlo. Nuestro intelecto debe dejar lugar muchas veces al encuentro con el misterio y contemplarlo desde la fe. Entonces, la creencia en Dios es de rodillas. El estudio de Dios es de rodillas. Aprender la sabiduría es de rodillas, es fe. Acercarme al encuentro del misterio con Dios contemplándolo desde la fe. Eso es, desde la fe. Yo me puedo rebanar los sesos estudiando mucha teología y tener muchos libros, como tengo, pero voy a seguir siendo el mismo de siempre. Si Dios no se me revela y yo no rezo, no voy a poder aprender lo poquitito que Dios va a querer que aprenda. Entonces, nosotros no venimos acá para aprender teología, sino para rezar los misterios de la fe de Dios. Y por eso nos acercamos a comulgar, a confesarnos, escuchamos la prédica. Escuchamos las prédicas. No se puede seguir a Jesús, continúa, dice, sin tener conciencia de las consecuencias que ello implica. El seguimiento atraerá separaciones, rupturas y hasta dolores y cruces que será necesario enfrentar. Seguir a Jesús entonces implica sabiduría para valorar cosas y personas en sus justas dimensiones. Seguir a Jesús es seguir al Logos, la palabra, la sabiduría, y el desprendimiento y el desapego y el no acaparar las cosas. Son actitudes indispensables para seguir a Jesús libres de atadura. A Jesús no lo podemos seguir con un bagaje de cosas, tenemos que ir simples. Entonces en la sabiduría, Dios es la fuente de la sabiduría, que se obtiene rezando y estudiando de rodillas. El sabio distingue las cosas que son y ve, y dice lo divino es divino, lo humano es humano, hasta acá llego, distingo lo eterno de lo transitorio, dice San Bernardo, y defino a la sabiduría como el discernir la voluntad de Dios. Sabiduría que se otorga a los pequeños, sabiendo que el sabio no es aquel que sabe mucho, sino el que sabe vivir la vida. Entonces aparece por último la palabra clave de todo esto, discernir la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios de mí? Ahí está la cuestión, ¿no? Discernir. Entonces un maestro, como fue San Ignacio de Loyola, él en su vida personal, estando en el hospital, enfermo, antes de ser San Ignacio de Loyola, que era militar, él empieza, ¿no? Me gusta, no me gusta, me siento contento, me siento triste. Va teniendo las dos lecturas y ahí va tratando de discernir. Ante esta situación me siento bien, ante esta me siento mal. Entonces empecemos a mirar por la que me siento bien. O sea, Dios usa una cruz en el pobre San Ignacio para sacar sus frutos, que hasta el día de hoy nos sentimos beneficiados todos los que hemos compartido alguna vez un retiro espiritual de San Ignacio. De ahí, de ese día que estaba en la cama y estuvo discerniendo, fíjese todos los siglos que han pasado y cuántos beneficios se han sacado. Una sola palabra, discernir. Discernir. Pongo esto acá, pongo esto acá. Y lo último es esta enseñanza que San Pablo deja en la segunda lectura cuando le escribe a Filemón. Dice, tal vez Onésimo, tu esclavo, se apartó de ti por un instante a fin de que lo recuperes para siempre, no ya como esclavo, sino como un hermano querido.
Yo me imagino en esta época lo difícil que tiene que haber sido, porque recordemos que en nuestra patria, recién en 1813, en la asamblea de ese año se anula la esclavitud. En esta época que estamos leyendo, muchos siglos antes, era lo normal. Y fíjense el paso que le pide San Pablo que haga Filemón. Ya no es tu esclavo, lo has recuperado como un hermano querido, porque está bautizado, ¿no? Entonces volvemos a la escala, ¿no es cierto?, a los pisos de la torre que estábamos construyendo, a ver ahora dónde ponemos a Onésimo, porque antes era esclavo y ahora es mi hermano. Y si yo realmente creo en el bautismo, tengo que creer que es mi hermano, por más que haya sido mi esclavo ayer y se me haya escapado. Y esto lo digo para que entendamos o recemos cuánto vale el bautismo. Que yo entiendo que porque hemos sido bautizados de pequeños, la mayoría, esto se nos escapa. Se nos escapa. Pero es bueno charlarlo, repensarlo, preguntarnos, ¿no es cierto?, venir a ver algún bautismo, sacar fotocopia del ritual del bautismo para ver, bueno, cómo es esto del bautismo, ¿no?, que es la puerta por la cual entramos a la comunidad. No es fácil. Sí, bueno, tengo mi sirviente y ahora es mi hermano. Pero es así, es mi hermano. A veces nos sale esa mentalidad de la diferencia, ¿no? La diferencia, pero somos hermanos, ¿no? Somos hermanos.